Bien, estamos comenzando un nuevo bloque de Gente Sexy en el día de hoy. Estábamos recibiendo muchísimos mensajes. Asumo que va a seguir sucediendo eso con el hashtag Gente Sexy en Twitter, por ejemplo, porque tenemos una nota. Esta nota, yo creo que hace ya no sé si hace un año, un poco más, y lo entrevistamos al personaje que tenemos en este momento, sentado aquí con nosotros. Yo también lo entrevisté para un programa de televisión que va a salir en breve para una señal de una universidad. Voy a leer medianamente tu biografía, Miguel, para no olvidarme de nada, y vos me vas a corregir con algunas cuestiones. Se llama Miguel Savage. Miguel Savage peleó en la guerra de Malvinas. Miguel durante 20 años estuvo sin hablar del tema. Estas son las cosas que más recuerdo de la guerra de Malvinas. Hoy él vive en Venado Tuerto, o sea que tuvo una diferencia muy, muy grande de venir aquí. Trabaja en la Dirección de la Cultura de la Municipalidad de Venado Tuerto, eso está bien, por ahora estoy diciendo todo bien, Miguel. Obviamente ahora da charlas motivacionales también, Miguel. Y su manera de relatar lo que vivió durante el conflicto bélico de las Malvinas es más que interesante. Gracias por haber venido, Miguel. Muchas gracias, es un honor estar por segunda vez acá. Sí, el honor es nuestro. ¿No? Para mí está buenísimo que quieras seguir viniendo, la verdad que me honra mucho, en serio. Tenemos acá el micrófono, te voy a pedir que te lo apuntes bien, para que se escuche bien. Ahí. Es medio difícil, pues son como unos brazos mecánicos los micrófonos estos, y cuesta mucho que nos miremos, ¿no? Ahí va, Miguel. Te voy a hacer varias preguntas que ya te hice en algún momento, pero tenemos un público probablemente nuevo en este horario. ¿Por qué estuviste 20 años sin hablar, Miguel? Es que había sido tan tremendo todo lo vivido que el instinto fue tapar. Entonces, lo quise hablar apenas volví. Quise contar un montón de aprendizajes que obtuve en ese pozo congelado esos 2 meses, viviendo en condiciones infrahumanas, perdiendo 20 kilos de peso corporal, conviviendo con los 3 enemigos que tuvimos, que fueron el clima, los ingleses y nuestros propios jefes. Pero había sido demasiado para la mente y el alma de un pibe de clase media de 19 años, entonces, y ante ciertas reacciones de la sociedad de ese entonces, decidí elegir guardar ciertos silencios. Y cuando se hablaba del tema, ¿qué te pasaba? Digo, porque vos elegís un silencio, que es un silencio que hay un silencio sobre el cual vos no podés tener ningún tipo de opción, que es el que no existe, y es el que cada 2 de abril en el país se va a hablar en los medios, que la cuestión de los excombatientes y los sobrevivientes, como bien decís vos, está siempre latente. Digo, es un silencio que solamente lo puedes tener de tu parte, pero no del medio que te rodea. Y hablando de medios, para ser más gráficos todavía, te diría que esta ocasión es bastante especial. Es la primera vez en 32 años que estoy en un 2 de abril en un medio de comunicación. Bueno, no sé si decirte te diría que me honra y nada más. No sé si decir que me pone contento. Eso es un privilegio extraño y una suerte de lujo, así que te lo agradezco. Te agradezco que elijas este programa para hablar justo un 2 de abril. Yo había tapado todo hasta incluso la actitud mía era, bueno, esto me pasó a los 19, yo ahora miro para adelante y le doy con todo, formé una familia hermosa, y me fui a vivir a Venado Tuerto. Yo era de Adrogué. Sí. Me voy a vivir a Venado Tuerto hace 23 años y armo mi vida ahí, ¿no? Hago como una especie de retiro al interior. Y tapo todo hasta el 2001. En 2001, yo estoy en el marco de la catástrofe, de la caída del neoliberal del 2001, me estoy fundiendo. Tenía un negocio de venta de artículos rurales y me estoy fundiendo como millones de argentinos. Y entro en un estado de estrés bastante bravo, y ese estado de estrés me gatilla la primer pesadilla de combate. Nunca antes había soñado. Nunca. Nunca. Es una situación muy, muy extraña y casi milagrosa que no hubieras tenido. Es que la mente es un instrumento maravilloso que tiene 2 funciones, la memoria y el olvido. Y ahí, cuando está muy traumada, olvida.
y selecciona recuerdos. Entonces, yo estoy en 2001, lo que les voy a contar ahora es la pesadilla que ocurre en 2001, pero es exactamente cómo ocurre una parte del combate. Estoy la mañana del 12 de junio en las laderas inferiores de Monte Longdon con los ingleses que ya habían tomado la cima. Estamos en ese pozo congelado, desnutridos. El combate había durado toda la noche, está amaneciendo. La temperatura es horriblemente baja. Construimos un pozo más hondo en forma de L, antiartillería, y estamos, un pozo para 3 tipos, y estamos como 7. Somos una maraña humana, abrazados, esqueletos abrazados, acalambrados. El pozo está temblando, porque es como una lluvia de meteoritos. Es como si estuvieran cayendo fititos del cielo. Y a cada impacto tiembla. Es un terremoto. Y la aceleración final de esos morterazos británicos es impresionante, es estremecedora. Esto está durando 8 horas. De 8 de la mañana a 4 de la tarde. 8 horas. Yo siento que me voy de este mundo, siento que no hay salida. Empiezo a rezar el rosario. Era el único que sabía rezar el rosario. Empiezo a rezar a los gritos. Y mientras estoy rezando me vienen imágenes entrañables de mi infancia. Jugando con mi vieja o con mi abuela. Y en esa instancia, dentro de la pesadilla, me suena el celular el gerente del banco. Miguel, te cierro la cuenta. Tenés demasiados cheques rechazados. Ahí es donde me despierto, en mi casa en Venado Tuerto, de un salto y gritando y empapado en sudor. Y ese día fue un día bisagra, porque ese día me di cuenta que solo no podía. Y empiezo a pedir ayuda. Me doy cuenta que solo no puedo y arranco con... Esa misma tarde me fui, inicio el camino sanador. Esa misma tarde me fui a la primer psicóloga que encontré. ¿Dónde la buscaste? ¿Agarraste cartilla? Sí, agarré cartilla. El Colegio de Psicólogos de Venado Tuerto, la primera. Atendeme ya. ¿Qué fue lo primero que le dijiste? Atendeme ya, sí, tengo este problema, nunca hice terapia. Bueno, la mujer no lo podía creer. Tuve 3 años. Claro, la pesadilla no vino sola, vino con todos los desórdenes por estrés postraumático que uno pueda imaginar. Estuve muy deprimido, lloraba a la mañana y paso 2 años con recuerdos intrusos, recuerdos invasivos que no paraban de venir a mi mente. Todo eso que yo había tapado vino como una catarata para afuera, ¿no? Todo ese sufrimiento. En tu historia como sobreviviente de Malvinas y como pibe que estuvo peleando en el conflicto, hay un montón de idas y vueltas que se fueron dando a lo largo de tu vida y que la hacen, si querés, más rica, más atractiva. Si es que esa es la palabra que cuadra, pero has tenido un montón de situaciones sobre las que vamos a ir indagando de a poquito en esta entrevista porque las recuerdo, porque me parecen interesantes y porque creo que hay vueltas que también tienen espacio para una sonrisa. Te quiero preguntar si vos sabías en el momento que ibas a dónde estabas yendo también, ¿no? Digo, siendo un jovencito de 19 años. Digo, ¿sabías con qué te ibas a encontrar? ¿Te imaginabas con qué te ibas a encontrar? Porque también, digo... No. La respuesta es no con mayúscula. Era un civil que encima había pasado un año viste, en esa época los milicos mandaban colimbas de mucamos, ¿no? Había pasado un año de mi vida que prometía ser universitaria, limpiando baños y cebándole mate a un encargado en un tiro federal de La Plata, que para los estándares del ejército era un puesto alucinante, ¿no? Pero no me había preparado para la guerra. Eso es tremendo, ¿no? Tenía un día de práctica de tiro. Y entonces, un día de práctica de tiro. Literalmente un día, que había ocurrido 14 meses antes de ir. Me llaman, me acuartelan, durante todo el viaje no nos dicen a dónde vamos, y termino en las laderas de Monte Longdon, en el escenario del combate más sangriento de toda la guerra. Y paso esos 2 meses, los 2 meses más intensos de mi vida, rápidamente. Si vos me preguntás en una palabra qué sentí esos 2 meses, la palabra es desamparo. Nos depositaron en esa montaña, en ese clima antártico,
Era como lo que sentíamos era como si un científico loco, un antropólogo, nos hubiera elegido como conejillos de India para un experimento antropológico. A ver qué sucede en las cabezas de estos pibes que los ponemos en la guerra, a ver si sobreviven, Claro. A ver, somos este grupo de pibes del conurbano, clase media, que nunca sufrieron, los meto en el ejército argentino en plena dictadura, los hago pasar por una colimba que pasaban, entre comillas, cosas atroces en la colimba antes de ir a Malvinas. Claro, pero estamos hablando de la colimba en la dictadura militar. Plena dictadura, violaciones sexuales, de todo tipo pasaban. Ahí a los que sobreviven a la colimba los mando a la guerra. A Malvinas, a ese clima polar, les hago faltar comida, los hago desnutrir hasta perder 20 kilos, uno se nos murió de hambre y de frío, 4 más se pegaron tiros en los pies para ser evacuados. Y a ese grupo de pibes los hago estaquear por esos oficiales nazis y a los que sobreviven de ese segmento, de este experimento de pibes, los hago atacar ya moribundos por el ejército más profesional del planeta, los ingleses, ¿no? Y como si faltara algo en este experimento antropológico, después, para seguir experimentando, los traigo de vuelta al continente, navegando en un transatlántico de lujo, el Canberra, conviviendo con el enemigo a ver qué onda. ¿No es cierto? Porque esa es otra. Volvimos... yo era traductor en el Canberra. Y eso fue... Acá es donde empieza un aprendizaje enorme. Éramos 4.172 prisioneros argentinos que veníamos custodiados y conviviendo con los mismos ingleses con los cuales nos habíamos estado matando la semana anterior. ¿Y ahí cómo era la convivencia? Yo pensé, lo primero que pensé cuando vi que estaban el mismo regimiento que habíamos peleado, era como un gran hermano, ¿viste? Yo miraba, pero esto es muy loco, no puede ser. Alguien nos están jugando con nosotros. Y pensé, acá se va a pudrir todo, ¿no? Y me sorprendo al poco tiempo traduciendo conversaciones amistosas de música y de fútbol y con mucha curiosidad acerca de cómo había sido el otro lado, entre mis compañeros y ellos. Y ahí aprendí una enorme lección. Aprendí que sería imposible enfrentar a un enemigo una vez que éste deja de ser anónimo. ¿Ahí estaban también algunos superiores tuyos dentro de los...? Sí, pero los ingleses los tenían separados de nosotros. Habían entendido la enorme diferencia que había entre la oficialidad nuestra y los civiles, ¿no? ¿Todos los superiores de ustedes tuvieron la actitud esta de, los pibes adelante y nosotros atrás? ¿O hubo también... héroes o algo? Sí, yo vi oficiales buenos también. Claro que sí. El tema es que después, con los años, no hicieron nada para denunciar la inoperancia y la tortura de sus compañeros, ¿no? Digamos, fueron cómplices silenciosos. Los que quedaron en la institución, ¿no es cierto? Porque muchos oficiales buenos, apenas terminó la guerra, abandonaron el ejército. Entendiendo de que ellos no pertenecían a ese tipo de ejército, ¿no? No era lo que había, claro, sí, no era lo que estaba en sus ideales. Que para nada era un ejército sanmartiniano, era el ejército de la dictadura del proceso, ¿no? Cuando vos estabas ahí, ¿tuviste la posibilidad de tener alguna suerte de contacto por carta o con un llamado, no sé, con tu familia, porque eso también, me parece que dentro de la cuestión psicológica hay una mella de no poder comunicarte y decirle a tu mamá, estoy bien, o mamá, tengo miedo? Tuvimos, los primeros 20 días pudimos recibir y mandar cartas. Que era tremendo recibir cartas de tu familia. Incluso las que yo mandaba eran cartas con mentiras piadosas, ¿no? Les pintaba un prolijo paraíso para que mi vieja no sufra, que para nada ocurría, ¿no es cierto? Hasta que abrió la carta que le mandé a un amigo, donde le decía: estoy hecho mierda, no sabe lo que es esto, tengo una tos tuberculosa, estamos todos desesperados, nos están cagando a cuetazos. Mi vieja leyó esa carta y fue tremendo. A la vez, supongo que eso habrá alivianado lo que podría haber sido la sorpresa de verte, de regresar de la manera en la que regresaste, porque si ella no veía esa carta, probablemente creía que vos estabas bien, o se habrá dado cuenta con el tiempo, pero vos después volvés en un estado calamitoso que no es el ideal para que vean los padres de uno, ¿no? Yo vuelvo, nos tenemos que remontar a imágenes de Auschwitz, porque yo estoy con 20 kilos menos, estoy con la panza tambor,
de la desnutrición, estoy esquelético, estoy con los pies necrosados por el congelamiento. Esa era la imagen en el momento del combate. Nosotros parecíamos prisioneros de un campo de concentración, y los ingleses que nos atacaron parecían el equipo de rugby inglés armado con fusiles. Esa era la imagen que yo tengo en mi cabeza. Y si no hablabas, ¿cómo te arreglaste al principio con tu familia? Fue muy loco el regreso, pero yo del regreso lo que más me encanta contar es cómo yo vuelvo transformado. Yo vuelvo a mi casa en Adrogué en junio del 82, después de un tremendo abrazo con mi vieja, que hay una foto que es muy emocionante. Vuelvo en un estado al que yo ahora, con los años, razoné como la euforia del sobreviviente. Mi cuerpo estaba diezmado, pero yo estaba eufóricamente feliz de estar vivo. Me había conectado en esos 2 meses con mi esencia de una manera increíble, y había aprendido un montón de lecciones que quería grabar a fuego. Había aprendido que las cosas más importantes de la vida no son cosas. Había aprendido a escuchar y la importancia de ser escuchado. Había aprendido a trabajar en equipo. Había aprendido a nunca más juzgar a las personas por su apariencia física o condición social. Había aprendido la lección más importante de todas, que tenía yo mismo fortalezas que ni siquiera imaginaba que tenía. Entonces yo llego en ese estado de mejorado. Yo vengo transformado positivamente por el sufrimiento. Y todo me emocionaba. Me ponía el despertador temprano, aunque no tuviera nada que hacer para vivir. Me emocionaba todo. El olor al pasto recién cortado, una cancha de tenis recién regada, los colores de la tele me emocionaban. Los amigos que me venían a visitar me decían, che, pero estás distinto, estás mejor. Y yo les decía, sí, pero en ese momento todavía no entendía bien por qué. Con los años lo entendí. Se hizo una fiesta en casa, ¿viste? Con amigos y familia, que tiraron la casa por la ventana, celebraban mi regreso. Que es como la típica fiesta de la película, que están todos contentos menos el homenajeado. Digamos, ¿Viste Náufrago, la de Tom Hanks? Estaba pensando en eso. Bueno, fue exactamente igual. Yo estoy como una especie de monje budista. Yo vuelvo a la sociedad transformado en algo mejor, ¿no? Ya no soy el pibe de Adrogué, de clase media, medio boludo, de 19 años, sin ningún tipo de... ¿no? Yo ya soy alguien muy transformado positivamente, ¿no? Recuerdo que en la fiesta había un barullo, ¿viste? En las fiestas todos tomaban y celebraban, sí, ¿no? Y yo quería estar solo, y me voy a la cocina, estaba oscuro, estaba lleno de comida, igual que Tom Hanks en la película. Yo cuando vi esa dije, esta es mi historia. Y prendo la hornalla, y me estoy calentando las manos, y con el rostro iluminado por ese fuego azul, solo, en soledad, empiezo a hablarme a mí mismo, recuerdo 2 cosas, 2 ideas. Primero, me decía, tenés que grabarte a fuego estos aprendizajes. No te olvides nunca más de esto, que la vorágine de la sociedad no te haga distraer de lo que aprendiste. Porque claro, yo veía a mi entorno, a la sociedad viviendo vidas aceleradas, sin tiempo para escuchar, estresados por la guita, aburridos, y los veía con un montón de distracciones al pedo, y yo venía conectado con mi esencia. Yo venía de un retiro. Mira, hay un libro de una enfermera australiana, Bronnie Ware, que habla sobre justamente lo que yo aprendí acá. Habla sobre la sabiduría de los moribundos. Es una tipa que cuidó, no sé si lo han leído ese libro. No, yo no. Es un libro traducido a 47 idiomas, bestseller mundial. Y ella habla sobre los aprendizajes de la gente que se estaba muriendo, que ella cuidó durante 30 años. Que son 5 lecciones que esa gente moribunda le transmitió. Que son también las que yo estuve moribundo 2 meses.
Y son, por ejemplo, una, brevemente, ¿no? Sí, sí, obvio. Ojalá hubiese tenido el coraje para vivir una vida auténtica por mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. Primer lección, ¿no? También aprendizaje, que yo tengo la ventaja de aprenderlo a los 19, de no morirme y vivir con esta enseñanza. Pero si recién prendés la radio, quien está hablando es Miguel Savage, sobreviviente de la Guerra de Malvinas, fue combatiente durante 1982, durante el conflicto, tenía 19 años y está relatando su experiencia aquí en Gente Sexy en este 2 de abril, que puede ser un feriado en el cual no trabajás, pero hay una fecha que recordamos y la recordamos como mejor podemos hacerlo. El punto 2 del aprendizaje, que también comparto, y he vivido con estas consignas toda mi vida, estos 32 años. Ojalá no hubiese trabajado tanto, ¿no? El trabajo puede darnos grandes satisfacciones personales y la sensación de que cumplimos logros, ¿no? Pero nos aleja de nuestros seres queridos y de las cosas importantes para tener un buen desarrollo posible. La adicción al trabajo puede hacerte perder todo eso. Punto 3. Me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos. ¿Cuánto daño podemos evitar en la vida si expresamos nuestros sentimientos bien? ¿Cómo ese formato educativo en la Argentina, de colegios católicos, etcétera, cómo nos han formateado para no expresar los sentimientos? Sí. Tercera enseñanza que yo también comparto y de ese pozo. Cuarta, lamento no haberme mantenido en contacto con mis amigos. Y volvemos a la vorágine que yo observé en junio del 82. La sociedad acelerada, sin tiempo para tener contacto, comerse un asado e ir a visitar a los amigos. Te das cuenta cuando te estás muriendo. Yo me di cuenta cuando me estaba muriendo, pero lo aprendí y corregí mi vida. Que digamos la cuota de suerte ahí es que te pasó a los 19 años que lo aprendiste. Para mí fue una bendición. Pronto, claro. Para mí fue una bendición. Yo, si me preguntan, ¿te hubiera gustado pasar de vuelta lo mismo? Claro que sí, porque yo aprendí todo esto a los 19. Y quinta y última, y la más importante, desearía haberme permitido ser más feliz, ¿no? El terror al cambio es un miedo razonable porque implica cierto riesgo y una serie de consecuencias inesperadas, pero mientras este miedo nos petrifique, no seremos capaces de avanzar y lograr más felicidad. Hay momentos de tu experiencia en la Guerra de Malvinas que son casi novelescos, Miguel, y que vos me los has contado en otro momento. Y hay muchísima gente que está escuchando la radio y nos lo está haciendo saber a través de nuestras cuentas de Twitter, con el hashtag Gente Sexy, gente que está diciendo que no se puede bajar del auto. Y me lo contaste varias veces y... Tenemos dos anécdotas, la de Mark Burnett y la del pullover. Vamos primero con la del pullover. Y había otra también que como me la contaste una sola vez, no la tengo tan fija, pero creo que es en el barco con un superior. Sí, bueno, se conecta. Bueno, esto es muy lindo y son realmente historias interesantísimas. ¿Vamos con la del pullover? Vamos con la del pullover porque la del pullover es maravillosa. Es uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ocurre el 8 de junio, ya al final de la guerra. Ya estábamos muy, muy mal físicamente. Los ingleses ya nos estaban rodeando, están a menos de 1000 metros. Todo el regimiento 3 de paracaidistas, ingenieros, gurkas, todo lo que atacó a Longdon, la gran batalla final, estaban encima nuestro, observándonos y patrullándonos de noche. Y me ordenan ir como intérprete, junto con un sargento y 4 compañeros más, 4 colimbas, a revisar en una patrulla una estancia que quedaba a unas 3 horas de caminata de nuestra posición cerca de Longdon. Partimos bien temprano, apenas se aclaró. La helada era tremenda. Recuerdo ir mareado del hambre, me pesaba el fusil. Cruzamos el río Marrel, que es una ría, con el agua a la cintura. Rodeamos la casa. Sin saberlo, estábamos pasando a escasos metros de los ingleses, que nos miraban con binoculares. Me entero años más tarde que nos habían estado mirando, que nos vieron cruzar el río y que decidieron no tirarnos para no revelar su propio factor sorpresa. Esto es el 8 de junio, nos atacan el 11. Entonces pasamos como patos en una laguna llena de cazadores.
por enfrente de ellos. Llegamos a la casa. Es así, o sea, te podrían haber disparado tranquilamente. No, de hecho me entero después por los ingleses, contado por ellos, que nos vieron, que éramos 6, que cruzamos con el fal en la nuca, con el agua a la cintura, todos los detalles. Tenían coordenadas para tirarnos con mortero. Y hubo una contraorden del jefe de los paracaidistas porque claro, ellos querían guardar la sorpresa, ¿no? El ataque a Longdon fue el 11 a la noche de sorpresa. Solo por... Está bien. Nos zafamos por la sorpresa. Se zafaron por la estrategia. Éramos boleta. Sí. Bueno, llegamos a la casa, la rodeamos, y yo lo que pensaba en ese momento, más allá del miedo lógico, porque ingleses o kelpers armados eran un gran problema para nosotros, yo lo que pensaba es qué voy a morfar acá y qué me voy a afanar de ropa, porque estaba mojado. Y eso era lo básico, y supervivencia básica. Mojado y con una temperatura... de 20 bajo cero, mínimo. Uno de los días más fríos. Cuando entro, en realidad entró el sargento y yo, porque yo era el que tenía que hablar en inglés y no sabíamos si había gente armada adentro. Entonces entro a los gritos en inglés, rogándoles que salgan, que la idea era revisar pacíficamente y retirarnos. Nadie contesta y ya acá empiezo a sentir sensaciones hermosas. Pues claro, la casa era una casa linda, esas estancias patagónicas, ¿viste? Con muebles ingleses muy cómodos, alfombras rojas, ventanales muy, muy lindos que con una vista impresionante, como una campiña escocesa, el río que fluía hacia el pueblo como ajeno a la guerra. Y mi mente empieza a sentir una conexión con el lugar, porque el olor era parecido al de mi casa. Y voy al cuarto de arriba y abro un cajón, y encuentro un pullover inglés muy lindo que me llama la atención y me lo pongo en la nariz. Y el pullover tenía el olor a mi vieja. Entonces, a partir de ahí empieza todo a pasar como en cámara lenta. Entro como una especie de trance y de relajamiento y siento una protección en la casa. Y siento una presencia en esa casa. Siento como que alguien me está diciendo, falta poco, Miguel, vas a volver con vida. Aguantá que falta poco. Esto era 8 de junio, el 11 fue el ataque y el 14 la rendición. Mirá lo que yo estaba sintiendo ahí, como una premonición. Bueno, me alimenté con desesperación, me comí 2 panes de manteca sola, como un perro, y matamos unas gallinas flacas que había afuera, y recuerdo lo que sentía, miré unas fotos de unos pibes de mi edad, que eran los habitantes de la casa, haciendo camping en las mismas montañas que habíamos caminado nosotros, y mi mente era una licuadora de sensaciones y emociones, ¿no? Estabas viendo a la normalidad después de 2 meses de no ver nada normal. Exacto, exactamente. Cuando uno está moribundo y viene de un pozo maloliente y congelado, una casa con olor a limpio y un pullover limpio, que no dejan de ser cosas, se resignifican de una manera impresionante porque te conectan con la dignidad humana que vos habías perdido. Que te sacaron. Que me sacaron a las patadas realmente, ¿no? Y bueno, sentí una protección en esa casa y cuando me estoy yendo, esa tarde, tuvimos todo el día. Incluso planeamos quedarnos a dormir, le decíamos al sargento, quedémonos acá, hay una cama, por lo menos un día de vida digna. Y claro, era una locura porque el enemigo estaba ahí nomás. Así que bueno, nos volvimos, hablamos por radio a la compañía, teníamos una mochila con una radio, y nos volvimos. Y cuando me estaba yendo de la casa, miro por última vez el río que por las ventanas y miro las fotos de esos chicos y me prometo a mí mismo, yo acá voy a volver algún día y con esta gente voy a hablar. Tómate un sorbito de café, Miguel, pues se te va a enfriar todo. Toma un poquito de agua y yo aprovecho para recordarle a los oyentes que a partir de este 2 de abril en el que estamos viviendo, decidimos invitar a Miguel Savage, quien se define a sí mismo como sobreviviente de Malvinas. Empezó a contar una anécdota que tiene que ver con una inspección a una casa en la cual lo podrían haber matado y se llevó un pullover. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción para que puedas tomar el cafecito tranquilo y
Y lo que viene después es el final de esta anécdota, de esta historia, que no es una anécdota graciosa, lógicamente, pero es una historia increíble, como todo lo que sucedió en esos 2 meses de la Guerra de Malvinas con Miguel Savage. Ya te voy a decir qué canción podemos poner. Ponemos la de Pez, ¿te parece, Seba? Ponemos la de Pez y ya seguimos hablando con Miguel Savage, sobreviviente de Malvinas, aquí en Gente Sexy. Gracias a todos los que están enviando mensajes. Estamos en Gente Sexy. Hoy es 2 de abril y estamos hablando con Miguel Savage, que es sobreviviente de la Guerra de Malvinas. Hay muchísimos mensajes que llegan con el hashtag Gente Sexy, también a la cuenta de la Rock and Pop, rock-and-pop. La historia de Miguel Savage es súper interesante, es una más de tantas historias de la Guerra de Malvinas, tantas que podemos escuchar, tantas que lamentablemente se fueron con los soldados. Y estamos arrancando una historia en la cual Miguel nos contaba de una inspección en una estancia 6 días antes de la rendición. Bueno, lo escuchaste recién, y Miguel se lleva un pullover. Sí, cuando seguimos ya estamos abandonando la casa, yo me voy con ese pullover que me dio protección y pienso para adentro, yo acá voy a volver algún día y con esta gente voy a hablar. Bueno, fue ahí que volvimos cruzando el río, los ingleses nos ven cruzando el río y zafamos milagrosamente. Bueno, pasaron el pullover, lo usé durante el combate y en el Canberra como prisionero. Y bueno, pasaron 25 años y lo devolví. Volví a la casa 25 años después y se lo devuelvo a Lisa. El pullover era del papá. Ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Ella reconoce el pullover de su papá ya fallecido. O sea, vos llegaste a la casa, vos la buscaste la casa o te topaste con la casa. No, yo la busqué, pregunté ahí en el pueblo, e incluso hicimos un contacto telefónico previo. Y ella aceptó en que fuera, ¿no es cierto? Pero no sabía que yo iba con el pullover en una mochilita. Es increíble, es una historia increíble. No sabía. Y cuando le saco el pullover, bueno, explotó en llanto, yo también. Me dijo que era el único objeto que le quedaba de su papá, porque la casa después probablemente los ingleses la saquearon y habían tenido que quemar todos los muebles, sí, que no le quedaban objetos del papá. Vos acabas de introducir una figura que es la del llanto, que en tu relato como soldado no suele aparecer la figura del llanto. ¿Vos tuviste algún momento o era algo frecuente el llanto? ¿Te pasaba eso de llorar todos los días? Digo, yo no sé, me imagino que sería como la primera reacción, llorar todo el tiempo. Mirá, la única vez que lloré en el pozo fue una tarde que ya estábamos al final desnutridísimos con Roberto, mi compañero, sin alimento sólido, pero sí tomábamos mate cocido. Lo único que ingeríamos era mate cocido y si el clima lo permitía, un caldo líquido. Entonces, ¿qué pasaba? Eso generaba muchas ganas de mear, ¿no es cierto? Entonces teníamos 3 latas de leche en polvo vacías, las cuales llenábamos con meo, para no salir, porque salir del pozo, del abrigo, porque dormíamos abrazados, tapados con una manta, salir del pozo era perder calor corporal. Entonces diseñamos un sistema para orinar adentro del pozo. Está lloviendo, nos están bombardeando desde los barcos, estamos tremendamente hambrientos y con las 3 latas llenas de meo de la noche anterior, y yo hago un movimiento y me vuelco una lata de meo entera arriba de mi manta. Ahí me quebré, empecé a llorar desconsoladamente. Me agarró un ataque de nervios. Fue una instancia más de todo lo malo que te venía pasando. Podrías haber llorado por otra cosa y... Gatilló eso, porque ahí me sentí en el nivel más bajo de dignidad humana. Me sentí como una especie de prisionero de Auschwitz. Porque además se
se venía... Prisionero de los tuyos también. Veníamos bancando todo tipo de tortura, nos bailaron el 25 de mayo por no cantar fuerte el himno. Teníamos un sargento que era particularmente cínico y torturador, era el tipo que estaqueaba. Le decíamos el Urco, ¿viste el planeta de los simios? Sí. Hay un personaje que es el Urco, era como un mono estaqueador que andaba estaqueando pibes. Un sargento argentino. Argentino, con nombre y apellido. El sargento ayudante Ibáñez, de la compañía C del Regimiento 7 de La Plata, un tremendo hijo de puta, que por ejemplo, me llegaron 53, mi familia mandó 53 paquetes de comida. Me llegó uno solo, me lo entrega el Urco abierto, comida más de la mitad de las cosas y con una sonrisa socarrona. Viste, a mí me puso de rodillas, me apuntó con la 9 milímetros, viste, por afanar una latita y miles de anécdotas más, pero la más tremenda es la del himno. Estábamos el 25 de mayo en ese pozo mojados y nos hizo salir a cantar el himno. El 25 de mayo era ridículo porque era una tormenta de viento y lluvia, débiles, y nos hicieron cantar el himno. El himno lo cantamos débil por dos motivos, porque estábamos débiles y porque ya estábamos calientes, estábamos furiosos, viste, estábamos rebelándonos. Y se puso loco, él y el teniente. Nos pegaron un baile de media hora. ¿Y ellos dónde, disculpa que interrumpa el relato, pero ellos dónde paraban, dónde estaba su lugar? ¿Cuál era la diferencia esos eran... ¿Dónde vivían ellos, a diferencia de dónde vivían ustedes? No, bueno, los de nuestro regimiento estaban con nosotros. Después había oficiales de más alto rango que estaban en el pueblo, ¿no? Que se rindieron de uniforme limpio y gomina. Claro, eso digo. Claro, y olor a Old Spice, ¿viste? Y los borcegos lustrados. Ponele, ¿viste? ¿Y qué opinas de cuando ves otros compañeros tuyos o gente hablando en la televisión que encara, o que esta diferencia que vos estableces, no te digo que la tiene sesgada, pero por ahí sí, el hincapié... La tiene más suave, ¿no es cierto? Es casi condescendiente con la dictadura. Yo los entiendo porque estábamos aterrorizados, nos hicieron firmar declaraciones juradas con el compromiso de guardar secreto a la vuelta. No cuente el final. No conté, claro, con la excusa de que esto es un secreto militar, digamos, firmamos papeles intimidatorios que terminaron no teniendo ningún valor legal, pero que yo entiendo todas las reacciones, no las critico, las entiendo a todas porque lo que vivimos fue impresionante. Y sobre todo porque los sobrevivientes de Malvinas no recibieron el mejor trato también de parte de la sociedad a su regreso. Digamos. Claro, han sido parias durante años. Y si volvemos al científico loco, al experimento, ¿no? Después de haber convivido con el enemigo a ver qué onda, teníamos que nos esperaba la sociedad que, como después de un partido de fútbol, apagó el televisor, ¿viste? Perdimos, no quiero mirar más. Ah, claro, obvio, ya está. Entonces nosotros pasemos a otro tema. Pasemos a otro tema. Entonces a mí me pasó, yo quería contar al principio lo que había pasado, incluso quería transmitir todos estos increíbles aprendizajes, ¿no? De eso quería hablar, de la euforia del sobreviviente. Y la gente me decía, no, flaco, ya pasó, mirá para adelante. Tenés 19 años. Encima, en tu relato hay más código en muchos soldados ingleses que en generales argentinos, que eso es lo que es tremendo. Es que vos pudiste construir una relación quizás en tu regreso... Que no pude construir con mis jefes después. ¿Cómo cierra la historia del loco el Urco, que los maltrataba, te gatillaba, te comía la comida, se cagaba de risa, los bailaba... todo esto con ustedes en pleno combate, ¿no? Tengo otra imagen del Urco aparecer de atrás de una roca, trayendo a un compañero mío, agarrándolo del labio con una pinza pico del oro, y a los gritos, subversivo de mierda, civil, siento olor a civil, te voy a matar. Siento olor a civil. Olor a civil. Nosotros éramos subversivos para ellos. Nos lo decían todo el tiempo. Bueno, pero vamos a algo más alegre, lo del barco y la pequeña venganza con el Urco que yo obtuve, que fue alucinante y es motivo de risa en los asados, ahora cuando nos juntamos. El Canberra, bueno, te repito, yo era el traductor y conozco en el Canberra el que me llevaba para todos lados, era un suboficial inglés joven que se llamaba Mark Burnett, ¿no es cierto? Sí. Que me hago muy amigo de Mark Burnett, un tipo de 21 años que fue el primer ser humano con el que yo hablo después de ese horror, ¿no es cierto? Y empiezo a digerir lo que me había pasado, y él también. Y las conversaciones eran, te repito, amistosas.
veníamos escuchando Pink Floyd y Genesis en el barco. Yo soy fan de Genesis, así que era como el experimento. Yo decía, bueno, ¿qué falta en este experimento? Que me pongan Genesis, ¿viste? Y bueno, Mark Burnett me preguntaba, cuando yo, claro, me desahogaba, le contaba toda la historia del Urco. Y Mark Burnett dice, ¿está a bordo del barco este tipo? Y yo le digo, sí, está en este camarote. ¿Para qué? Se fue como una tromba Mark Burnett, que era un tipo histriónico, no parecía un soldado. Él me decía, yo voy a abandonar el ejército. Era un tipo raro, ¿no? Los ingleses por algo lo habían puesto ahí, ¿no es cierto? Después te voy a contar cómo termina. Sí, claro, claro, por supuesto. Nos hacemos pero muy amigos con Mark Burnett. Incluso Burnett es un apellido escocés, es como Gutiérrez en Escocia, y es mi apellido materno. Yo desciendo de escoceses, ¿no? Y bueno, va al camarote del Urco y lo saca a las patadas para afuera, a él y dos más, y yo ahí me asusté, digo, lo va a matar, pues estaba furioso. Los ingleses sentían una especie de odio visceral hacia el comportamiento de nuestros jefes, y hacia nosotros sentían compasión y respeto, porque nosotros habíamos puesto el pecho, y el combate de Longdon es el combate de más muertos del lado inglés, y se dieron cuenta que esos muertos fueron matados por colimbas civiles. Entonces nos trataron como héroes a bordo del barco. Y bueno, Mark Burnett lo lleva al baño, al Urco, y trae elementos de limpieza, y lo tuvo toda la tarde limpiando el baño del Canberra, que era, imagínate lo que era ese baño, con 4.000 descompuestos. El Urco, yo paso por un pasillo con Mark Burnett, y el Urco adentro de un inodoro me dice, Sabaje, usted en La Plata es boleta. Y yo riéndome, diciendo no tengo nada que ver, mi sargento. Bueno, esa anécdota es motivo de risa al día de hoy todavía, ¿no? Y sí. Fue la única pequeño granito de arena de venganza que pude obtener después de semejante hijaputés del tipo, ¿no? Y con este Mark Burnett, cuando vos volvés, cuando bajan del barco... Cuando yo llego a Madrid, sí. Lo busco para despedirme y le digo, Mark, estemos en contacto, tomá mi teléfono. Y él cambió de actitud. Me dice, andate, es hora que desembarques. Me estaba haciendo con el cuerpo gestos de que me vaya, pero con los ojos me estaba pidiendo perdón por no poder aceptar mi dirección, porque tenía órdenes de la superioridad de no intercambiar nada con el enemigo, que era yo. Claro, en definitiva vos eras el enemigo, claro. Sí. Un cruel recordatorio de que habíamos pasado por una guerra y que ese contacto humano no debía ocurrir en los estándares occidentales, ¿no es cierto? Bueno, pasaron todos estos años y mi entrañable recuerdo, porque además me regaló 2 naranjas, me llevaba a los demás camarotes, charlaba con mis amigos, un tipazo, ¿viste? Hablábamos de fútbol, de música, y bueno, pasaron todos estos años. Año 2009, 27 años después, estoy dando una entrevista para CBC, que es la televisión pública canadiense, y cuento esta anécdota. Y la periodista casi se muere. Me dice, ¿vos tenés idea quién es Mark Burnett hoy día? Mark Burnett es la persona más poderosa de la televisión mundial. Es el productor de The Voice, Survivor, Echo Challenge, el programa de Donald Trump, socio de Donald Trump, de Spielberg, vive en Beverly Hills, productor de los Grammy, de los Emmy, hizo una serie de la Biblia, El Hijo de Dios ahora, productor del show de Oprah Winfrey en Estados Unidos, show récord de la historia norteamericana. Me dice, escribile un email, yo tengo forma de acceder a él, seguro que le va a encantar saber de vos. Bueno, escribo un email muy sencillo, agradeciéndole el trato como prisionero de guerra y las hermosas conversaciones que tuve con él en el barco, que fueron muy iluminadoras para el resto de mi vida, y cómo mutuamente nos ayudamos a entender ese horror, ¿no es cierto?, de una guerra que nunca debió ocurrir. Y le mando una foto mía desnutrido con el pullover, que era la imagen que él se iba a acordar, ¿no es cierto? Y otra con la familia, diciéndole que estoy bien, que vivo en el interior de la Argentina, en Venado Tuerto, que formé una familia, que ando bárbaro. Y bueno, mando el mail como quien manda una botella al mar, ¿viste? Porque es como que te conteste Tom Hanks. Sí, claro, obvio. Al día siguiente, email de Mark Burnett. Al día siguiente. Me dice, Miguel, wow, esta es una de las cartas más significativas que recibí en mi vida, me acuerdo perfectamente de vos y tus compañeros argentinos,
y cómo lo que hablamos en ese barco cambió mi vida para siempre. Recuerdo las naranjas que te regalé, recuerdo el olor de todos arriba de ese barco, y de cómo, y siempre cuento a la sociedad que el encuentro con ustedes me hizo ver que cuando uno enfrenta cara a cara a los ojos al supuesto enemigo, deja de serlo automáticamente, y con ese mensaje me encanta transmitir un mensaje de paz al mundo, y etcétera. Bueno, estoy llorando frente a mi computadora, ni siquiera sé qué decirte, excepto de que el encuentro con vos fue realidad, porque hasta ahora estabas destinado a transformarte en una especie de fantasma borroso. Gracias, espero que nos encontremos, y bueno, necesito abrazarme con mi mujer ahora. Un email muy emocionante, recontra emocionante, que yo termino llorando frente a mi computadora también, y es una carta de amor entre las personas y un claro mensaje antibélico que yo lo muestro en mis charlas motivacionales. Lo muestro, aunque es correo privado, lo muestro. Miguel, para cerrar la entrevista y agradeciéndote el privilegio que nos diste en esta mañana y nada, por lo simbólico, por todo, tenerte acá realmente es un honor. ¿Qué lugar crees que ocupa hoy el sobreviviente de Malvinas en la sociedad argentina? Mucho mejor lugar del que ocupaba antes del año 2003. A partir de 2003 hay un cambio radical. A partir de Néstor Kirchner hay una resignificación de nuestras historias. No, yo me siento totalmente reivindicado, no solo en las pensiones, en lo económico, sino en el apoyo del relato histórico, y además en una sociedad que está empezando a ver con distintos ojos, ¿no? Las generaciones nuevas es como que ahora quieren prender el televisor, que las generaciones de los 80 apagaron. Quieren ver y quieren saber qué es lo que pasó, y atrás mío hay miles de historias hermosas de compañeros, de hermanos sobrevivientes que tienen hermosas historias para contar. Hay tristísimas historias de los familiares de los caídos. Es una vergüenza este reclamo de los veteranos continentales, me parece un cachetazo a la memoria de los caídos. Pero bueno, tenemos que seguir peleando contra esas cosas, todavía cosas traumáticas para nosotros, pero estamos en el buen camino. Miguel, muchísimas gracias por haber venido. Es un honor. ¿Y puedo romper con un chiste ahora? Porque me encantaría. Una de las cosas, que nos ayudó a sobrevivir allá en Malvinas es el sentido del humor, sí. ¿cierto? Así que yo quiero hacerles una pregunta, digamos. El invitado acá de Gente Sexy, ¿no? Sí. Gente Sexy. El invitado 2 veces, ¿qué vendría a ser? Muy sexy. Y ponele. Bueno, sí, nosotros estamos prácticamente. Prácticamente. Nos vamos con los días. El programa lo hacemos nosotros. Son todos machos. Muy lejos de ser sexy. Muy todo nuestro. Todo macho, con olor a... Sí. Entonces, no. A vestuario. Terminamos con otro comentario, entonces. Sí, no te ilusiones. No me ilusiono. No te ilusiones, no vas a ser más sexy, no. Igual sos más sexy que nosotros, eso está clarísimo. Sí, claro. Tenés ojos más lindos, estás más flaco, se te ve bien. Sí, podemos terminar con el tema que veníamos escuchando con Marc Burnett en el Canberra, el de Génesis. Yo era fan de Génesis, ¿no? Y ese... que es un tema, fíjate cuando lo escuches, es un tema casi celebratorio, es un tema que es raro. Empezó a sonar. Raro de Génesis, con viento. Sí, sin duda, es una canción celebratoria de la vida. Y es difícil de imaginar en ese contexto. Mil gracias, Miguel Zavalle.